Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa sobre accesibilidad al patrimonio natural y cultural. Vamos a empezar a ver si empieza un poquito el aire y no caemos todos como pollos a estas horas. Sonia, ¿ya está el aire y todo? Vale, bueno, pues intentaremos aguantar hasta que llegue. Bueno, el título de esta intervención ya guarda dos conceptos que muchas veces parecen como antagónicos, ¿no? O que parecen irreconciliables, ¿no? Que son la accesibilidad y el patrimonio. O la accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad y rehabilitación, accesibilidad y patrimonio, parecen dos conceptos que parecen claramente que no pueden casarse, ¿no? Hoy vamos a contar con la experiencia de tres panelistas que nos van a contar sus experiencias en materia de accesibilidad en entornos en los que ellos han trabajado o que sus entidades para las que trabajan trabajan en ámbitos de patrimonio, tanto natural como cultural, ¿no? En primer lugar me presento, mi nombre es José Luis Borao, soy el responsable de accesibilidad al entorno físico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE, y he tenido la suerte de trabajar durante muchos años en cuestiones referentes a la accesibilidad al patrimonio natural, en parques nacionales, reservas de la biosfera, y muchas veces me doy cuenta de que la accesibilidad bien hecha es mucho más fácil de lo que parece, y sobre todo en un entorno protegido, ¿no? Siempre me gusta poner un ejemplo que no sé si os valdrá mucho, pero a mí me gusta contarlo cuando hablo de la accesibilidad en el patrimonio. La Giralda. ¿La Giralda es accesible? Pues cuando hablo de la Giralda, subir hasta la torre del campanario, ¿no? Pues todo el mundo va a pensar, ¿cómo va a ser accesible la Giralda? Pues la Giralda, si algunos habéis hecho esa visita, se puede llegar hasta el campanario, hasta lo más alto de la Giralda, con una rampa. ¿Por qué? Pues porque eso lo usaban los musulmanes cuando estaban ocupando Sevilla. Pues ¿cuál era la manera más fácil, ¿no?, de utilizar ese minarete de exploración para cuando les vinieran a atacar, ¿no?, los cristianos? Pues era subir con su caballo rápidamente por la rampa para llegar hasta lo más alto de la Giralda y poder gritar y avisar a toda la población, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con accesibilidad? Por supuesto no había pasamanos, por supuesto la rampa tenía unas inclinaciones bestiales, el pavimento resbalaba, no había elementos de señalización, no era accesible, pero sí que era la mejor manera de utilizar ese elemento, ¿no? Quiero poner esa analogía, ¿no?, porque muchas veces hablo de accesibilidad, al final es uso, ¿no? Uso para todas las personas. Y efectivamente el patrimonio en muchos casos es mucho más accesible de lo que pensamos, y muestra de ello pues van a ser las experiencias que nos van a contar nuestros componentes de la mesa en sus diferentes ámbitos de actuación, y se va a probar y vais a ver ejemplos en los que el patrimonio es mucho más accesible de lo que podemos llegar a pensar. Bueno, en primer lugar quiero dar la palabra a Luigi Leporiere, que es responsable del área de turismo accesible en PREDIF, que es la plataforma de representativa estatal de personas con discapacidad física, que nos va a mostrar el trabajo que llevan haciendo con la Fundación de Ferrocarriles Españoles, con el proyecto Vías Verdes, Greenways, el que, no sé si todos los conocéis, pues que os lo va a contar ahora mucho mejor y con mucho más detalle, que son las vías verdes, ¿no?, que muchos de vosotros conocéis, que son aprovechando antiguos trazados de ferrocarril en desuso, se están aprovechando para hacer rutas, para pasear, para hacer trekking, y que casualmente son muy accesibles, porque normalmente los trenes van por zonas bastante llanas, los trazados no suelen ir por pendientes muy pronunciadas, y vais a ver cómo la muestra de ello que son bastante más accesibles de lo que podemos llegar a pensar. Luigi, cuando quieras. Ay, espera.
Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí. Esta tarde vamos a hablar de accesibilidad al patrimonio cultural y natural. En mi caso, como bien decía, decía hace poco José Luis, os hablaré de un proyecto que se llama Greenways for All. Pero antes de entrar en detalle en los detalles del proyecto, quería enfatizar dos conceptos sobre todo. Uno, creación del producto turístico. Y dos, elemento humano. Son dos conceptos que repetiré más de una vez a lo largo de estos 10 minutos y espero que en esta sala haya gente, profesionales del sector turístico público o privado, estudiantes de turismo, porque yo creo que entre nosotros los que trabajamos en el ámbito de la accesibilidad, del turismo accesible, las cosas que voy a contar son cosas interesantes, por supuesto, pero no representa nada nuevo, nada que no sepáis. En cambio, yo creo que es fundamental para los que trabajan en el sector turístico o los futuros profesionales aprender, empaparos de conceptos, de conocimientos que en estos días están contando profesionales y ponentes de altísimo nivel. Bien, el proyecto Greenways for All, a ver si puedo, ahora, es un proyecto que hemos llevado a cabo desde Predif, gracias a la coordinación de la Fundación de Ferrocarriles Españoles y a la colaboración de otras entidades, de otros socios. Uno de ellos es la Asociación de Vías Verdes Europeas y dos vías verdes, una española, la Vía Verde de la Sierra, entre Cádiz y Sevilla, y otra vía verde que en Portugal se llama Ecopista, que es la Ecopista do Dao, que está en el centro de Portugal. Además, han participado 3 socios, 3 pymes, que son agencias de viajes y tour operadores. Bien, en esta diapositiva se puede leer del itinerario accesible al producto accesible. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, aunque lo ha adelantado ya José Luis, os quería aclarar para los que no conozcáis las vías verdes qué es una vía verde. Las vías verdes son antiguos trazados de ferrocarril en desuso, reconvertidos a itinerarios cicloturistas o peatonales. En España hay más de 2.000 kilómetros de vías verdes y como ya decía José Luis, son itinerarios muy accesibles, muy cómodos, accesibles para todas las personas, para familias con niños pequeños, para personas con movilidad reducida, para personas mayores, en general para cualquier persona que quiera disfrutar de deporte y de un paseo al aire libre. ¿Por qué del itinerario al producto? Realmente ya existe información sobre la accesibilidad de las vías verdes. En el año 2013, junto con la Fundación de Ferrocarriles Españoles, realizamos un proyecto de vías verdes accesibles del que podéis encontrar información en la web víasverdesaccesibles.org, en el que analizamos 10 vías verdes españolas y sus condiciones de accesibilidad. Pero, ¿por qué decía antes creación de producto turístico? Porque hemos pasado de proporcionar información sobre las condiciones de accesibilidad a ofrecer experiencias turísticas a los usuarios finales. Y ese es un poco, digamos, el objetivo de este proyecto. Es decir, no solamente informar sobre la accesibilidad de las vías verdes, sino también poder ofrecer información sobre alojamientos, restaurantes, museos, oferta complementaria que se desarrolla a lo largo de las 2 vías verdes. Bien, los territorios pilotos que han sido seleccionados son los que os comentaba hace poco, es decir, la Vía Verde de la Sierra y la Ecopista do Dao en Portugal. Y los principales beneficiarios, digamos, a los que está dirigido este proyecto son los proveedores locales de servicios turísticos, es decir, empresas de cualquier tipo de servicio relacionado con el turismo y desarrollado a lo largo de las vías verdes, las administraciones públicas y gestores de las vías verdes y, por supuesto, los usuarios finales, cualquier persona y especialmente personas con necesidades de accesibilidad.
¿Cómo se ha desarrollado el proyecto? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en primer lugar, hemos organizado una jornada de presentación del proyecto en ambas vías verdes y de formación en accesibilidad a los técnicos de gestión y mantenimiento de las vías verdes. Por eso insistía al principio en elemento humano, formación del personal, y con la firma de un pacto local por la accesibilidad con la administración local. Y por otro lado, se ha elaborado un inventario y se ha realizado una evaluación de la accesibilidad de los recursos y de la oferta turística de las dos vías verdes. Se ha hecho con la metodología que desde hace muchos años tenemos en PREDIF, una metodología descriptiva, es decir, lo que analizamos, la accesibilidad, la información se proporciona de forma objetiva. No valoramos nosotros si un establecimiento es accesible o no, sino que pues, describimos de forma objetiva para que cada persona pueda decidir en función de sus necesidades. ¿Cómo se ha hecho? Pues a través de un inventario inicial, en el caso de la Vía Verde de la Sierra, de 134 establecimientos, se ha aplicado un primer filtro telefónico, una encuesta para depurar ese listado. Se han seleccionado luego 69 establecimientos que se han visitado y de los visitados se han seleccionado finalmente 42 establecimientos. En el caso de la Vía Verde de Portugal, de la ecopista, algunos menos, un total de 29 recursos y establecimientos seleccionados. Como os decía antes, de diferentes categorías, desde alojamientos o restaurantes, servicios de alquileres de bicis o handbike. Bien, con toda esta información, las agencias de viajes que han participado en el proyecto han podido diseñar y también comercializar, ya están en comercio los dos productos turísticos de la Vía Verde de la Sierra y de la ecopista do Dao. Insisto, se ha vuelto a realizar otra sesión de formación, esta vez dirigida, la primera ha sido dirigida a los técnicos de las vías verdes, esta ha sido una formación en atención a clientes con discapacidad y otras necesidades de accesibilidad, dirigida a las empresas y al tejido empresarial de los dos territorios. Estos son los productos que se han creado, son 10 productos y que ya están disponibles en los canales de comercialización de estas agencias. Repito, no sé si pues aquí hay gente que trabaja en el ámbito turístico o estudiantes. ¿Por qué es importante también esta fase? Porque bueno, si conocemos el concepto de cadena de accesibilidad, no nos limitamos únicamente a informar sobre las condiciones de accesibilidad, sino también completamos, digamos, la oferta de servicio, un paquete en el que una persona pueda encontrar desde el transporte hasta el alojamiento. Algunos de estos productos, por ejemplo, incluyen un servicio de transporte adaptado que va a buscar a la persona al final de la Vía Verde para acompañarla al hotel. De manera que pues, la persona no tenga que preocuparse y que tenga pues, a su disposición todo tipo de servicios. Y voy finalizando ya. Bueno, podéis encontrar en la web Green Ways for All los catálogos en español y en inglés de los productos que se están comercializando. Y también se está dando difusión a los productos en diferentes canales. Algunos de ellos ya los he mencionado, son la web de víasverdes.com, de greenwaysforall.com, en la web de pantu.org, que es la web un directorio de turismo accesible de ENAZ, de la Red Europea de Turismo Accesible, y en la web de Tour for All. Tour for All es una plataforma web y app que hemos desarrollado en PREDIF gracias a la Fundación Vodafone y en la que se puede encontrar ambas experiencias, la experiencia accesible en la Vía Verde de la Sierra y la de la ecopista de Portugal. Y también en la web Tour for All se puede encontrar la información, los detalles de los informes de cada uno de los establecimientos, detalles de accesibilidad. Os invito a visitarla porque creo que puede ser interesante para los que no la conozcáis.
Por último, pues, además de lo que os he contado ahora, pues se han elaborado diferentes manuales, guías de información sobre la accesibilidad de las vías verdes en España, de atención al cliente, que podéis encontrar en la misma página web Greenways for All. Otras acciones que hemos desarrollado, una guía, es una guía bastante larga, por lo tanto, pues, un poco pues eso, larga para leerla, pero sí que muy completa y muy detallada sobre cómo hacer vías verdes accesibles. Y la última fase de este proyecto, que está prevista para este otoño, es la de testing, es decir, la evaluación de los productos por parte de algunas personas con necesidades de accesibilidad y algunas personas expertas en accesibilidad. Termino aquí. Y solamente quería, bueno, para volver un poco a los dos conceptos que os decía al principio, resaltar esos tres objetivos. Sin duda, la formación y documentación y material más técnico para mejorar la accesibilidad en las vías verdes, la importancia de promover y comunicar, ofrecer información al usuario final sobre las condiciones de accesibilidad. Pero yo creo que el elemento más importante es el elemento humano. Si por mucho que hagamos esfuerzos en hacer accesible un producto, un servicio, si luego el elemento humano, la accesibilidad de las personas, digamos, falla, pues el esfuerzo ya no sirve de nada. Y en este caso, para este proyecto, ha sido fundamental la fase de sensibilización y formación de los agentes locales. Nada más, invitaros a visitar la web y si luego tenemos espacio para preguntas, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luigi. No es que os quiera cortar los aplausos, lo digo porque si no nos va a dar tiempo. Y se nos va luego el autobús y nos cierran y tal. Bueno, vamos a seguir con la experiencia del organismo autónomo Parques Nacionales. El organismo autónomo de Parques Nacionales es una entidad que depende del Ministerio del Medio Ambiente, porque es mucho más largo, ¿no? Bueno, que son los que gestionan toda la red de parques nacionales, reservas de la biosfera, es decir, todos los que son los espacios naturales protegidos en España, ¿no? En España tenemos una gran superficie de espacios naturales protegidos. Unos espacios que son espacios públicos y que son espacios de todos, ¿no? Y que, por supuesto, pues no pueden quedar, digamos, a expensas de que haya muchas personas que no puedan visitarlas por unos u otros motivos, ¿no? A ver, un momento. Es un PDF, es poner la visualización. A ver, vamos a ver. Aquí está. Bueno, pues como os decía, el organismo autónomo Parques Nacionales desde hace muchos años ya viene trabajando en la accesibilidad de sus espacios, o por lo menos intentando poner acciones, realizando difusión, realizando formación entre su personal, y para ello pues llevamos yendo desde hace muchos años de la mano, desde Fundación 11, con el organismo autónomo Parques Nacionales. Y recientemente os vamos a decir que en las próximas semanas vamos a firmar un nuevo convenio de colaboración entre las dos entidades, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la Fundación 11, pues un poco para potenciar todo el tema de formación, todo el tema de asistencia técnica por parte de la Fundación 11 en materia de accesibilidad para proyectos que se puedan realizar en estos entornos naturales protegidos, como os decía antes, formación para los técnicos o el personal que esté de cara al público, ¿no? Atendiendo a los visitantes en esos centros de interpretación, en esos centros de visitantes. Ya hemos realizado muchísima formación, tanto desde Fundación 11 como desde Ilunion, en el CNEAM, en el Centro Nacional de Formación de Medio Ambiente, de Educación Medioambiental. Y bueno, en este nuevo convenio lo que sí que queremos ver, incluir son muchas cuestiones referentes a innovación, ¿no? Innovación y desarrollo TIC de nuevas tecnologías que puedan ser de ayuda para mejorar la accesibilidad o mejorar que más personas pueden disfrutar de esos espacios que son públicos y que son espacios de todos. Lucía Iglesias está con nosotros, ella es jefa de Servicio de Difusión y Comunicación del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y está trabajando sobre todo en aspectos referentes a turismo y ecoturismo dentro del Organismo de Parques Nacionales. Lucía, cuando quieras.
Hola, ¿sí? ¿Se oye? Pues muchas gracias, José Luis, por esta presentación tan amable y gracias a ustedes por estar aquí a esta hora, que es difícil, hace calorcito, pero bueno, estamos muy a gusto. La verdad es que lo primero de todo quería disculpar a Montserrat Fernández San Miguel, que es la persona que iba a estar aquí hoy, es la directora adjunta del organismo autónomo y es la que sigue todo este convenio y las actuaciones con Fundación 11, como decía José Luis, pues con mucha ilusión y con mucho empeño. Y bueno, pues siente mucho que finalmente no haya podido estar hoy aquí. Y yo lo siento también por ustedes, porque la verdad es que ella suele poner mucho entusiasmo en todo este aspecto de la accesibilidad en parques nacionales. Aunque ya ha hecho un avance muy bueno José Luis, pues sí, a mí me gustaría explicarles brevemente qué es un parque nacional, qué es la red de parques nacionales y cuál es nuestro modelo, digamos, de turismo o de visita en la red, que es lo que gestiona el organismo autónomo, aunque ya la gestión de los parques nacionales es algo transferido a cada comunidad autónoma. También gestionamos, como bien decía José Luis, la red de reservas de biosfera de una forma, digamos eso, de coordinación, y también cada reserva es gestionada por cada sitio. Entonces, desde el organismo nosotros planteamos una serie de directrices y procuramos impulsar de una forma horizontal y coordinada con las comunidades autónomas pues las acciones para que la gestión de estos espacios, colaboramos en la consecución de sus objetivos. En España hay más o menos como 2.000 espacios naturales protegidos, de los cuales solo 15 son parques nacionales. Son espacios, por tanto, naturales igual que el resto, pero con una singularidad especial en su flora, en su fauna, en sus formaciones geomorfológicas, en su geología, pues en unos valores naturales o culturales especiales que los distingue ligeramente del resto de los espacios y los hace ser declarados de interés general del Estado. Conforman así una red actual de 15 parques nacionales que podemos decir representan las mejores muestras del patrimonio natural español, ya que tienen que poseer o representar muy bien los sistemas naturales de nuestro territorio y en un estado de conservación favorable, ¿no? Los espacios naturales son sitios poco alterados por la mano del hombre, por el desarrollo, aunque en España, por el tipo y la historia que tenemos, la cultura, pues son sitios que no son prístinos, ¿no? Han sido trabajados o culturizados por muchos años. Las propuestas de Parque Nacional ya incluyen desde antes de ser declaradas un aspecto sobre la accesibilidad. La definición de parque nacional, que es un sitio de bellos paisajes que debe ser promocionado o promovido entre la sociedad para facilitar su acceso y disfrute a los ciudadanos, es algo que ya contemplaba la ley original, que es de 1916. Los parques nacionales tienen el primero o los dos primeros hacen 100 años en 2018, el año que viene. Es decir, tienen una larga historia y para nosotros la verdad es que resulta muy satisfactorio ver que ya se contemplaba que la accesibilidad a estos espacios era algo muy importante, ¿no? El disponer para ellos de una serie de presupuestos para crear unas infraestructuras que permitiera el acceso para este disfrute y el conocimiento de los mismos. El concepto ha evolucionado a lo largo de los años, la sensibilización con la ecología, el ecologismo, la conservación de la naturaleza, ha hecho que, digamos, vayamos perfeccionando, se puede decir, este concepto de conservación y visita, o conservación y disfrute. La red de parques nacionales tan solo ocupa un 0,76% del territorio nacional, es decir, es un espacio muy pequeño y, sin embargo, muy valioso. Está distribuido, por tener así unas referencias numéricas, en 169 municipios que pertenecen a 19 provincias, a 12 comunidades autónomas y que en ellas viven o habitan en sus áreas de influencia socioeconómica, en sus municipios, ya que la mayor parte de los parques nacionales no tiene población en su interior, 1,5 millones de habitantes. Y son visitadas cada año por muchísimas personas. De hecho, el año pasado volvimos a superar un nuevo récord y fueron más de 15 millones de visitantes los que vinieron a nuestros parques.
con lo cual tenemos un territorio pequeño, muy valioso y muy visitado. Como decía antes, esto supone una necesidad de desarrollar un modelo equilibrado que permita compatibilizar los objetivos de conservación de los valores naturales y culturales de los parques nacionales con facilitar el acceso a los visitantes, que entre nuestros objetivos ya en la ley de parques nacionales establece que esta accesibilidad debe ser universal y que se debe crear, como decía antes de la declaración del parque, en su propuesta de declaración, una planificación de cómo va a ser esta accesibilidad a todas las personas y cuáles van a ser las actuaciones correspondientes para conseguirlo. Y luego, en los planes de gestión, que son las herramientas que se utilizan para la gestión de estos espacios, también debe incluirse cómo va a ser la planificación de esta accesibilidad universal a estos espacios naturales que son los parques nacionales. El modelo de turismo, por tanto, de parques nacionales persigue sobre todo una idea de calidad, de promover o de proporcionar a sus visitantes una experiencia inolvidable. Se hace a través de lo que nosotros consideramos la piedra angular de la visita a los parques nacionales, que es la interpretación de sus valores naturales y culturales, con el fin de que estos espacios sean comprendidos, o sea, transmitido su conocimiento al visitante de forma que sea comprendido, que sea experimentado y que de esta manera sea amado y querido y, por tanto, el deseo del visitante de querer conservarlo. Por lo tanto, con nuestro modelo de uso público y de turismo, lo que pretendemos es que cuanta más gente mejor conozca nuestros espacios, nuestros parques nacionales, los ame y, por tanto, se conviertan en aliados de su conservación. Conservación no solo de los parques nacionales, sino de la naturaleza en general, ¿no? Nuestro medio de vida o nuestras posibilidades de calidad de vida óptima, que es mediante una naturaleza bien conservada. En este sentido, y para conseguir este modelo de turismo que puede sonar utópico, ¿no? Esta compatibilización entre conservación y uso, sostenible, respetable, respetuoso, se hace a través de una participación con las poblaciones locales y con el empresariado de los entornos de los parques nacionales, a través de sus órganos de participación, que son los patronatos, y algunas herramientas como es la Carta Europea de Turismo Sostenible. Se hace, por supuesto, con una legislación que permita el control de qué se puede realizar, qué no se puede realizar y dónde. Un plan de infraestructuras bastante potente, en el sentido que el presupuesto de los parques nacionales se copa en una proporción muy grande por las infraestructuras y el programa de uso público. Igualmente se hace una formación al personal que se dedica y se destina a la atención al visitante en todos los aspectos de accesibilidad y de trato con todas las capacidades. Lo cual no quiere decir que seamos especialistas en esta materia, y por eso una parte muy importante es la colaboración con organizaciones como Fundación 11, con la que se llevan a cabo convenios y se elaboran, pues, esta guía de accesibilidad o formación o contratación de forma previa, ¿no? para visitas especializadas a los parques nacionales para todas las capacidades. Algunos ejemplos, la presentación que había traído era simplemente de paisajes de nuestros parques para visualizarlos, y simplemente comentar que en guías como las de Predif tenemos algunas de las infraestructuras y de las adecuaciones que se hacen en los parques nacionales y sus centros de visitantes para permitir su visita. Y la verdad es que me ha gustado en tu presentación, Luigi, que has comentado nosotros esta parte importante de conseguir transmitir al usuario y a las vías de comercialización la existencia de servicios o infraestructuras adaptadas, accesibles, etcétera. Cosa que, bueno, nosotros realizamos mucha infraestructura, damos servicios, pero no siempre sabemos comunicarlos o transmitirlos o llegar al usuario final de su existencia. Y por mi parte yo creo que es todo. Cualquier pregunta después. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, sobre todo, y solo añadiendo
Ahora, si os parece, hacemos las preguntas, un turno de preguntas ahora al final, ¿vale? Solo por apuntar alguna cuestión. Al final, como bien tú decías, ¿no? Al final el objetivo de los entornos naturales protegidos es la protección del medio ambiente, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con demandas de decir, pero ¿por qué no puedo subir a la cima del Teide? Vamos a ver, hay que ser lógicos, digamos. El objetivo fundamental es eso, el preservar los valores naturales. Y, por supuesto, no existe una normativa de aplicación en materia de accesibilidad en unas rutas naturales, no las existe. Sí en un edificio público como puede ser un centro de visitantes, pero, es decir, dentro de las propias legislaciones internas de los parques nacionales, pues existen zonas de intervención en las que se puede intervenir más, menos, dependiendo del grado de acceso, del grado de publicidad del espacio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, que el principal objetivo de estos espacios es proteger el medio ambiente, ¿no? Por supuesto, ponerlo a servicio y que lo conozcan los ciudadanos y las personas, pero sin olvidar que es preservar el medio ambiente. Eso es importante decirlo porque muchas veces parece que cualquier actuación, cualquier mínima intervención que se haga en estos espacios naturales, igual que ocurre en el patrimonio, ¿no? Pues bueno, pues hay que tener mucho cuidado para evitar incidir, ¿no? Que esas actuaciones sean sostenibles, ¿no? Pues muchas gracias, Lucía. A continuación nos vamos a ir de los espacios naturales al patrimonio cultural, ¿no? Está la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, lo tienes. Al patrimonio cultural. Un ejemplo que os he puesto nada más en la presentación. Yo, ¿qué os diría? ¿La Giralda es accesible? Pues ¿por qué no os voy a decir que la Giralda es accesible? Seguramente se pueda subir. Obviamente no con la autonomía que igual todos desearíamos, pero yo creo que es accesible, ¿no? Yo creo que nuestro siguiente panelista nos va a poner unos ejemplos del trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años en colaboración con la Fundación ACS, ¿no? En diferentes, digamos, elementos que son, pues bueno, icónicos del patrimonio, pues bueno, y que muchas veces, igual por desconocimiento, ¿no? Pues no sabemos que son visitables por muchas personas, ¿no? De todos estos ejemplos nos va a hablar Elena Jarioz, jefa de servicio del área de programas y actividades del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elena, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, daros la enhorabuena porque creo que está siendo un éxito este congreso. Yo he llegado hoy y no me ha dado tiempo. Mañana, como me voy a quedar hoy, pero creo que todo el mundo habla fenomenal. Y daros las gracias a todos por estar aquí ahora, escuchándonos a nosotros. Bueno, la mayoría conocéis el Real Patronato sobre Discapacidad, pero por si acaso, por si hay alguien que no ha oído hablar de nosotros, os voy a decir brevemente quiénes somos. El Real Patronato sobre Discapacidad tiene la presidencia de honor, le tiene Su Majestad la Reina, que antes era la Reina Doña Sofía y ahora es la Reina Doña Leticia, y somos un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tenemos muchos fines, pero el objetivo principal es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros, efectivamente, a través de varias... No estoy usando... Lo he traído, pero se me olvida. No sé cómo va. Bueno, no lo... Nosotros para la accesibilidad... Bueno, trabajamos en todos, en todos los temas, en inserción laboral, o sea, en empleo, en cultura, en tecnologías, pero bueno, ahora vamos a hablar de la accesibilidad al medio físico. A través de varias figuras jurídicas trabajamos de distinta forma. A través de la figura jurídica del convenio de colaboración con Patrimonio Nacional y la Fundación ACS, estamos haciendo accesibles monumentos de patrimonio que pertenecen al patrimonio nacional, que previamente los estudiamos para valorar, a ver cuál, porque claro, cuesta mucho dinero y es muy difícil y luego no siempre se tienen todos los permisos. Y entonces hemos ido, desde el año 2009, llevamos haciendo accesibles varios monasterios. Entre ellos, previamente tenemos reuniones con patrimonio, estudiamos el tema y vemos en ese momento cuál es el más interesante. En el 2009 fue el primero que hicimos, que fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Todos habéis oído hablar de él, yo no sé si todos lo conocéis. Pues ahora mismo es al 100%, es que he pasado... José Luis, pasa más, porque hay fotos, en realidad tampoco...
Lo hemos conseguido hacer accesible para personas con movilidad, no estamos hablando de la accesibilidad cognitiva de momento. Lo hemos hecho accesible al 100%, mediante rampas, mediante la reparación de suelos empedrados. Siempre tiene que estar de acuerdo con el entorno, o sea, no puede ser diferente, para que no se note, tiene que ser invisible y, vamos, que tiene que pasar desapercibido. Y pues se cambian las puertas, bueno, las rampas de acceso son diferentes según el lugar donde estén. Las rampas de las puertas se cambian porque las anchuras a veces es imposible que pueda pasar una silla de ruedas. El suelo, pues en el monasterio de San Lorenzo de Escorial ahora mismo es al 100% accesible. Todo el recorrido de las instalaciones que son visitables, claro, porque hay otras que no nos dejan entrar. Todo el recorrido que hacen las personas que van a verlo lo pueden hacer exactamente igual. Bueno, a lo mejor tienen que hacer un desvío un poco más largo, pero igual que las personas que no tienen discapacidad. Ese fue el primero que hicimos, que se tardó, la verdad es que se tardó mucho y como costó tanto, pues luego ya hasta el 2011 no pudimos hacer accesibles otros monumentos. Entonces, los siguientes fueron el monasterio de Santa Clara, en Tordesillas, y el monasterio de las Huelgas, en Burgos. El de Santa Clara, bueno, os contaré, la verdad es que no sé si mucha gente lo sabrá, el monasterio de Santa Clara es donde los reyes católicos decidieron que ahí se iba a recluir su hija Juana la Loca cuando se murió su marido Felipe el Hermoso, que es donde estuvo. Y entonces nos pareció un sitio muy interesante y fue el segundo que hicimos accesible. También, pues eso, a través de rampas, las puertas. En general, cuando es discapacidad física, el medio físico, se basa todo en las rampas, porque los escalones, y es muy difícil. Hay zonas que no se pueden, pero bueno, en estos casos hemos podido al 100%. También estamos haciendo accesible, solo estoy hablando de la física, pero también estamos accesible poniendo para personas ciegas con visibilidad reducida o que no tienen audición, si no tienen audición, a través de bucles magnéticos que estamos poniendo en todas en las salas más donde se pueden poner. Luego depende de la acústica, como son unos muros muy gordos, pues es complicado, pero bueno, en todos los sitios que se puede poner lo hacemos y también para la lectura, los paneles con lectura en braille para las personas con discapacidad visual. El siguiente que hicimos fue el de las Huelgas, que pues lo mismo, la verdad es que fueron los tres primeros, los hicimos más o menos todos igual. El monasterio de las Huelgas, que ese también lo decidimos hacer por una anécdota que no sé si la conocéis, que el rey Alfonso VIII y su mujer Leonor decidieron alzar ahí un monasterio dedicado en el que se iban a recluir exclusivamente mujeres. Iban a ser las primeras mujeres ¿cómo se dice? Circenses, porque la reina Leonor quería que las mujeres tuvieran las mismas responsabilidades que los hombres. Fíjate qué curioso. Bueno, y entonces dijimos, bueno, pues si esto ha sido un sitio donde es la primera vez que se han defendido un poco los derechos de las mujeres, pues que sea otro sitio también de los primeros que hagamos accesible para defender los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces por eso lo hicimos también ahí, en el monasterio de las Huelgas. Luego ya más adelante hemos hecho el Palacio Real, que ese ya lo inauguramos en el 2014, perdón, y ya es, hombre, se va mejorando, claro, cuando empiezas una cosa de nuevo, pues cometes fallo. El Palacio Real ha quedado muy bien, no sé si habéis estado últimamente, porque es que las rampas, vamos, son preciosas, hay algunas zonas que son de cristal que casi no se ven, muy bien, y tiene también la accesibilidad cognitiva para discapacitados, para ciegos y personas sordas, para personas ciegas y sordas. Ahora, este año y el año que viene, porque va a durar 2 años, estamos haciendo accesibles el monasterio de las Descalzas Reales, el monasterio de Madrid, el monasterio de la Encarnación, también en Madrid, y el Panteón de los Hombres Ilustres, que mucha gente no sabe ni que existe en Madrid. Yo no lo sabía, la verdad. Pero es muy bonito y como tuvimos muchas quejas de que no era accesible, pues este año estamos haciendo accesibles estos 3. Vamos a continuar el año que viene, o sea, va a durar 2 años porque hemos tenido muchos problemas, sobre todo con las monjas de clausura que no nos daban permisos y tal, pero bueno, estamos en ello. Entonces, queremos continuar cada año, cada 2 años, según lo que duren las obras, ir haciendo accesible 1 o 2 monumentos que pertenecen a Patrimonio Nacional.
Esto es en cuanto a la accesibilidad, bueno, al medio físico y al patrimonio. Nosotros también tenemos, aparte, los premios Reina Leticia de accesibilidad de municipios. No es al patrimonio, pero bueno, son a municipios, a los ayuntamientos. Que, por ejemplo, en el año, pues fue un pueblo de Frigiliana, de aquí, de Málaga. Le dimos un premio en el año, a ver, que ahora no lo veo, 2013, ¿no? Sí, en el 2013, sí. Y en el 2005 se llevó el premio en Málaga, la ciudad de Málaga. Sí, sí. Tenemos otros premios, aparte del de accesibilidad, que es el de prevención, el de rehabilitación e integración, el de inserción laboral, el de tecnologías de la discapacidad y el de cultura inclusiva. Y luego, aparte, también pues, hacemos estudios de accesibilidad, hemos hecho un manual para un entorno accesible, hemos hecho accesibilidad universal al patrimonio cultural, manual de accesibilidad universal para hoteles. O sea, luego tenemos eso, pues, estudios de diferentes tipos para el tema de la accesibilidad. También tenemos otro convenio. El convenio es que con Fundación ACS la verdad es que da gusto porque está muy implicada con el tema de la accesibilidad física. Y aparte del convenio que tenemos a tres de Patrimonio Nacional, nosotros y Fundación ACS, tenemos otros a solas con Fundación ACS que damos cursos a arquitectos, ingenieros, docentes y técnicos, cursos de accesibilidad universal al medio físico. Empezamos en el 2003 con 4 cursos, fue tan el éxito que al año siguiente tuvimos que ampliar a 14, ahora estamos dando de 10 a 14 anuales y lo solemos dar en universidades para implicar a los arquitectos, que son el que construyen las casas y construyen los monumentos. Y ha sido un éxito, lo damos en universidades y ayuntamientos para docentes, técnicos, ingenieros, arquitectos. Y también empezamos con un curso anual en Latinoamérica para enseñarles también allí lo que hacíamos aquí, que aprendieran de nosotros. Pero fue tal el éxito que cambiamos el curso por un seminario. Entonces, ahora todos los años hacemos un seminario iberoamericano de accesibilidad universal de municipios, que precisamente esta semana se está celebrando en Montevideo. Por eso, bueno, una compañera mía, Maite, no ha podido venir aquí porque está en Montevideo, en el seminario, ahora mismo está allí. Entonces, en ese seminario iberoamericano todos ponemos puntos de vista, lo que hacemos, las posibles soluciones, los problemas que hay, cómo se puede arreglar. Bueno, es un intercambio de experiencias y para dar soluciones a la accesibilidad. Y la verdad es que en Iberoamérica se lo están tomando muy en serio, están súper implicados e intentan hacer lo que pueden dentro de sus económicas, sus posibilidades económicas, pero se les ve muy implicados y muy bien. Y esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, como habéis visto, los ejemplos de intervenciones en elementos de patrimonio cultural, pues igual que decía, en espacios, en entornos naturales, son muy sensibles, hay que tener muchísimo cuidado. Todos conocéis multitud, aparte de las que nos ha presentado Elena, multitud de ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, la muralla de Ávila, que pues, no sé si habéis tenido todos la suerte de visitar. Pues bueno, nadie pensaba, cómo alguien podía pensar que una muralla, que toda la parte de la calzada de la muralla, la parte de la galería superior, porque fuera accesible, ¿no? Y actualmente se puede recorrer con una silla de ruedas. Es decir, todo con un poco de intención. Yo he dicho lo que hemos hecho nosotros, hay más. Lo sé. Pero que con un poco de... Y al final, también lo que has dicho, ¿no? Formar a los arquitectos. Los arquitectos tienen la culpa de todo, son los que hacen las cosas inaccesibles y hay que ir a por ellos. Soy arquitecto, ¿vale? O sea que... No, pero sí que es verdad que muchas veces, y en defensa un poco de mi ámbito de trabajo, es verdad que los arquitectos en muchos casos no es que hagan las cosas mal a ideas, sino que en muchos casos se desconoce, ¿no? Hablo de arquitectura, pero también en otros ámbitos, ¿no? El desconocimiento en materia de accesibilidad pues, es fundamental, pero efectivamente hay que buscar soluciones tanto para entornos patrimoniales, naturales, culturales. Somos los responsables, los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores, de definir soluciones que consigan ese equilibrio, ¿no? Entre intervención, entre accesibilidad y conservación del patrimonio, ¿no? Yo creo que tenemos 10 minutos para preguntas. Entonces, si queréis, por empezar allí al principio a la izquierda, donde
que había levantado antes la mano. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta era para Lucía. Yo he leído en varias ocasiones sobre la posibilidad de que se pudiera declarar a la Sierra de las Nieves Parque Nacional. ¿Es esto así o que falta, si es que falta algo? Gracias. Sí, es verdad que hay una propuesta que creció del seno del propio Parque Natural, de la Junta Rectora, que iba viento en popa a toda vela, pero ahora mismo es una propuesta que está parada. Pero vamos, hace unos meses pensábamos que ya se declaraba. Veremos, es una propuesta que lanza la Junta de Andalucía y que en cuanto se haga firme, pues se podrá declarar, hasta donde yo sé. Sí, aquí. Hola, buenas tardes. He entendido que desde Patrimonios de Parques Naturales y Fundación 11 van a hacer accesibilidad universal. La señalización que hay en los senderos de parques naturales va a llevar también braille para que sepamos cuántos kilómetros y qué dirección hay. Bueno, respondo yo. Efectivamente, existen multitud de ejemplos de paneles que se están utilizando en multitud de senderos en diferentes espacios naturales, parques nacionales, reservas de la biosfera, se están utilizando en muchísimos ya desde hace muchos años. Te puedo poner ejemplos pues, de los que más conozco, que son los de mi tierra, ¿no? Que son el parque natural de la Sierra de los Cañones de Guara, aunque no sea parque nacional, el Parque Natural de los Valles Occidentales, la Reserva de la Biosfera de Doñana. Bueno, Doñana lleva muchísimos años con paneles interpretativos que incorporan braille, muchos de los que se están actualizando ya con códigos QR, se están modernizando utilizando las nuevas tecnologías, o sea que ya se está haciendo. Obviamente lo ideal es que todo estuviera señalizado y, como bien se decía, me parece que era Luis en su intervención, es fundamental dar toda la información. Al final, más que hacer accesible un tramo de un camino que tiene un 25% de inclinación y que no se puede intervenir en esa zona natural por ser un espacio protegido, lo que hay que dar es toda la información de lo que el visitante se va a encontrar, las pendientes, las longitudes de los caminos, el material que se va a encontrar, las posibles incidencias en los caminos, que eso es lo que va a dar la satisfacción de la visita, ¿no? A la cartelería que ya hay que dice dirección Barniedo de la Reina, por ejemplo, Parque Natural de Picos de Europa, que es mi pueblo, está allí. Pone kilómetros, pone todo. Esto es accesible para todos los vecinos de mi pueblo, excepto para mí y dos más. ¿Tenéis planteado hacer las señalizaciones cuando las reponéis, no sé cada cuánto tiempo, que vaya en braille, que esté en el mismo sendero, que se pueda tocar, no haya que subirse a un árbol para verlas, porque ahora están donde están? Pues, bueno, solo puntualizar un par de cosas para la audiencia y porque es mi misión. Es parques nacionales. Nosotros trabajamos solo con los parques nacionales. Somos muy ambiciosos y nos gustaría tener bajo nuestra tutela mucho más, pero solo trabajamos con los parques nacionales y, como comentaba antes, la gestión ordinaria está ya transferida. Es decir, la señalización de los senderos es una gestión propia de cada parque nacional, pero como propuesta a promover y como algo prioritario es algo que claro que sí, que es algo a conseguir, que en función de los presupuestos es algo que se podrá conseguir más pronto o más tarde, que luego cada parque nacional, el Parque de Picos de Europa en concreto, no sé cómo tiene eso en sus propuestas, pero que pueda averiguar y podemos intentar facilitarte la información. Y sí que sé que hay parques nacionales que edita ya sus folletos en braille, que tiene dentro de sus centros de visitantes mesas en braille, pero en concreto es verdad que si tú ya sabes que Picos de Europa en tu pueblo no tiene puestos los carteles así es porque no están, pero sí luego hablamos e intento facilitarte esa información cuando hable con el parque. Si me permite, Lucía, sobre todo lo que existe es la intención y está el compromiso por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales de llevar a cabo todas las actuaciones. De hecho, todas estas actuaciones que hemos
llevamos trabajando desde hace muchos años, conjuntamente desde Fundación 11 y el Organismo de Parques Nacionales, como es la misma guía, ¿no?, de accesibilidad, que también es en espacios naturales protegidos, que también saldrá a la luz antes de que acabe este año. Pues bueno, ahí se plantean las cuestiones y los elementos de referencia que nunca pueden quedar fuera cuando se tenga en cuenta la accesibilidad de las diferentes infraestructuras, en este caso de los espacios de los parques nacionales, ¿no? Bueno, yo aprovechando que usted es arquitecto y en fin, desde mi experiencia personal, bueno, en principio... No sé si lo tendría que haber dicho, que da mucho a los arquitectos felicitarles por sus agaterados magníficos y sus salientes de las paredes, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. Hombre, alguna cosa bien también haremos, ¿no, Diego? Alguna, aunque sean pocas, pero bueno. No, lo tiene hasta el Reina Sofía, no crea que es un problema así coyuntural. Pero bueno, yo lo que quería plantearles y sobre todo prevenirles de la situación que se está dando, por lo menos hacia ciertas personas. Yo tengo la experiencia de haberme manejado profesionalmente ciego ya hace muchos años y le puedo decir desde mi experiencia que hace 20 años la accesibilidad para mí, por ejemplo, en entornos culturales como museos, era muy superior a la actual. Esto le parecerá muy raro, pero esto es exactamente así. Y es exactamente así porque lo que se ha hecho en los museos o en muchos centros culturales es hacer una accesibilidad física, pero la sensorial se ha reprimido a partir de encerrar esculturas y demás en espacios como vitrinas, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí nosotros hemos salido perdiendo. Y por ampliación exactamente de esa entendida accesibilidad como una accesibilidad únicamente física a un espacio físico y no sensorial, de tacto o de oído, en sentido contrario tenemos un ejemplo en la Sagrada Familia. Por ejemplo, usted va a la Sagrada Familia y si va a las torres, le dicen que las torres no son accesibles, pero no son accesibles para cualquier persona con movilidad reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que a las torres se sube en ascensor y se baja por escalera. Entonces, a mí se me aplica el mismo criterio que a una persona en silla de ruedas porque se supone que ella no va a bajar por las escaleras, porque por el ascensor, como la Iglesia quiere recaudar mucho, solo se utilizan de subida, no se utilizan de bajada. ¿Qué ocurre? Que al aplicárseme el criterio yo no puedo subir a las torres, pero yo no tengo un problema de motricidad, yo tengo un problema visual, ¿no? Y no hay ninguna relación entre la visión y las escaleras. Esto parece bastante evidente para todo el mundo, menos para las personas que hacen estos planes. En definitiva, quiero prevenirles de que esto para determinadas personas va un poco creando problemas. Hay experiencias recientes, por ejemplo en Barcelona, donde en un solo grupo de trabajo se han reunido todas las personas que tienen ciertamente dificultades como usuarios y de ahí se sacan importantes contenidos, más que hacer grandes planes técnicos y rompernos todos luego la cabeza por los sitios, claro. Bueno, gracias por la advertencia, pero obviamente tanto desde ONCE como desde su fundación entendemos que solo por nuestro nombre no podemos dejar fuera la discapacidad sensorial y nosotros cubrimos desde Fundación 11, por supuesto, todo el tipo de discapacidades, aparte de todo lo que hace 11 para la discapacidad visual, ¿no? Respecto a que digas que es más que la accesibilidad que hemos ido para atrás, bueno, entiendo que será una visión personal. Yo entiendo que se ha avanzado mucho y que se está trabajando sobre todo en que la accesibilidad beneficia a todas las personas. Y cuando hablamos de todas las personas no hablo solo de las personas con discapacidad. Y yo por lo cual no se plantea nunca que cuando hacemos la adecuación o digamos que un edificio es accesible o no, que sea solo para personas en silla de ruedas. Yo diría algo más, y ahora lo digo como arquitecto. Un edificio, una ciudad, un diseño no es accesible o no es accesible. ¿Es bueno o malo? O sea, ¿está bien o está mal diseñado? Y si está bien diseñado, tendrá en cuenta cuestiones que permitan que todos los usuarios hagan uso de ese edificio o que todos los usuarios pues bueno, disfruten de todos los servicios que se ofrecen en ese edificio. Bueno, en cualquier caso seguimos trabajando y seguimos, obviamente, pero en ningún caso planteamos que únicamente la accesibilidad, desde luego, sea en
para discapacidad física, por supuesto que no. No, además, puede ser que al principio es la que más se ve, la física, y al principio se haya empezado a trabajar más con la física. Hablo de patrimonio de los edificios, pero ahora se está trabajando muchísimo. No, y ahora Hombre, mismo, muchísimo, estamos haciendo muchísimo. la normativa que Sí. había hace 20 años ya únicamente se hablaba de rampas, únicamente se hablaba Sí, de dimensión de efectivamente. ascensores, Por eso pero digo que actualmente anteriormente, en sí. normativas, en todas las normativas nuevas, en el código técnico aparecen cuestiones de señalización, aparecen cuestiones de comunicación, aparecen cuestiones que van mucho más allá de la accesibilidad física, independientemente de cómo la gente llame que un edificio sea accesible cuando hay personas que no pueden utilizarlas, salvo personas que puedan tener algún tipo de dificultad física, ¿no? No lo dudo. Si en gran parte no le estoy quitando razón, ¿eh? Estoy seguro que en muchos edificios lo considerarán accesible cuando realmente no es accesible. Por eso a mí nunca jamás nadie me obliga a decir que un edificio es accesible. Porque un edificio está bien hecho o está mal hecho. Está bien. ¿Perdón? Pues bueno, no lo conozco, pero creo que se han tenido en cuenta muchas cuestiones y otras. Bueno, hay muchas cosas. Las cristaleras, bueno, sí, pero no está bien, como él dice, es un diseño malo. Las cristaleras son deslumbrantes. Para las personas que vemos poco, tan siquiera no sabemos que hay cristales, podremos atravesar la ventana. Podemos seguir. O sea, en cuestiones sensoriales hemos retrocedido mucho. Supongo que usted conocerá la ONCE de Barcelona. Algo la conozco. De accesibilidad para ciegos. Perdón, es Un horror de accesibilidad para ciegos. bueno, por supuesto que hay muchísimas cosas por hacer y Eso muchísimas es cosas. nuevo, algo nuevo que se ha hecho Que sí. horror en la ONCE. Bueno, No hay más preguntas. sí. No, es un pequeño matiz que no tiene mayor importancia a Lucía Iglesias. Es que los conceptos se han repetido, incluso la cartela creo que está mal, parques naturales, parques nacionales. Que nos aclarase un pelín, parques naturales tengo entendido que los gestionan las comunidades autónomas, ¿es así o no? Te lo digo porque se han confundido el público, incluso la cartela, si lo podrías aclarar. Gracias. Sí, es una confusión muy habitual. Y es culpa nuestra porque al final es una de nuestras misiones, ¿no? El transmitir que es un parque nacional y la diferencia, o sea, los parques naturales, todos conocemos mucho, son espacios naturales también muy valiosos de forma natural para la conservación de la naturaleza, también cumplen misiones muy similares. Lo que pasa es que los parques nacionales, como intentaba explicar antes, representan los sistemas naturales españoles. Intentan ser como una selección o una muestra selecta del patrimonio nacional, natural. Con lo que, digamos, que los... o sea, por ejemplo, que comentaba la compañera que la Sierra de las Nieves iba a ser o si no iba a ser parque nacional, la Sierra de las Nieves, por ejemplo, recoge en su territorio pinzapares y formaciones de peridotitas que no están representados en la red de parques nacionales y que son sistemas naturales significativos o simbólicos de la naturaleza de España. En Canarias tenemos parques nacionales que protegen la laurisilva, que son formaciones también muy singulares y muy excepcionales, pero representativas de nuestro patrimonio natural, etc. Hay otros parques naturales que contienen este tipo de estas muestras naturales también, pero su estado de conservación a lo mejor no es el mismo o su... Y por esta singularidad, esta excepcionalidad que recogen los parques nacionales, al declararse, pasan a declararse también de interés general del Estado. Digamos que es como si se quisiera que este grupo de islas, aunque no me gusta la expresión, porque al final la naturaleza conservada de forma aislada no termina de ser conservación, pero es como si se quisiera, si en un futuro hubiese, no lo queramos, un desarrollismo que acabara con la naturaleza de nuestro país, por lo menos pudiéramos tener una muestra de lo que ha sido la naturaleza de esto, ¿no? Es para que lo podamos, digamos, conceptualizar. Quizá yo con mi intervención también lo he confundido porque sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de la guía técnica de accesibilidad... Es de espacios naturales protegidos. Espacios naturales protegidos, pero porque fue intención directa del organismo autónomo de parques nacionales, es decir, ¿por qué no poner esta herramienta a disposición de todos los espacios naturales protegidos? Claro, es decir, que igual he confundido yo en mi intervención el término, pero bueno. Es una confusión muy normal. Bueno, que no sé si hay alguna pregunta más, estamos ya fuera de tiempo.
Bueno, yo creo que ha sido un ejemplo, ¿no?, de cómo el patrimonio efectivamente sí que es intervenible, pero interviniendo en él bien y teniendo en cuenta sobre todo cuál es la principal función, ¿no?, que es la preservación del propio patrimonio. Y sí que me gustaría dejar también un tema, aunque daría para mucho debate, ¿no?, a partir de la intervención de Luigi, el tema de la creación de paquetes turísticos, es decir, el crear una infraestructura que sea accesible. De poco vale, ¿no?, si no tienes una oferta turística alrededor, de hostelería, de restauración, de alojamiento, de actividades, con lo cual es importantísimo y nunca debemos olvidar que esa accesibilidad de los recursos turísticos o de los destinos turísticos tiene que ir siempre aparejada, como se habrá dicho en muchas de las intervenciones a lo largo de todo este congreso, de esa cadena, ¿no?, de accesibilidad del turismo, que es fundamental para, para conseguir el disfrute y la satisfacción absoluta por parte del turista. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a vosotros por vuestra atención, vuestra asistencia, y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.